Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre. Hoy vengo a hablar contigo de los 10 errores que se cometen normalmente en una entrevista de trabajo. 10. Son 10 errores brutales, abominables, horribles y que quizás has cometido alguna vez en tu vida. Y a lo mejor por eso ha sido el motivo por el cual te han descartado en ese puesto de trabajo que estabas buscando. A veces no siempre nos descartan por un tema de edad, o por un tema de formación, o por un tema de experiencia. A veces nos descartan por temas que son directamente nuestros, que nosotros somos los culpables de cometerlos o no cometerlos, y que puede marcar mucho la tendencia de la entrevista. Así que hoy vengo a hablarte de esos errores para que los evites, para que no los hagas, y si los estabas haciendo, explicarte el por qué no deberías hacerlo y cómo evitarlos. Primero de todo, permíteme presentarme. Soy Héctor Labarta, como sabéis, director y manager de Kaizen Talent, empresa especializada en empleabilidad y headhunter, además con más de 10 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos. Habré hecho como unas 10.000 entrevistas o más a lo largo de mi carrera profesional, y de esas 10.000 entrevistas he podido detectar muchísimos errores que se han creado, muchísimos errores que han cometido candidatos y que también les ha acelerado a la posición de quedar descartado en un proceso de selección. Así que hoy, como os decía, vengo a contaros esos 10 errores. Empezando por el primer error que nos podemos encontrar en una entrevista de trabajo, es el de no acudir a una entrevista de trabajo. Parece una tontería. Dices, como claro, si no acudes a una entrevista de trabajo, lógicamente no puedes estar en la entrevista de trabajo. Efectivamente, pero hay diferentes motivos por los cuales uno no puede estar en la entrevista de trabajo. Y hay tres casos en los cuales un candidato puede ser que no acuda a la entrevista de trabajo y que pueda tener diferentes repercusiones. Es normal, porque el consultor lo puede entender, que el candidato, por lo que sea, por algún imprevisto de último momento o alguna necesidad puntual, pues no pueda acudir a la entrevista. Es normal. Pero entonces pasan tres cosas. La primera, el candidato avisa amablemente al consultor y le dice: ostras, Héctor, perdona, pero no puedo asistir a la entrevista de hoy por lo que sea, si pudiésemos aplazarla me harías un favor. Y Héctor, que es un tío majo y ciertamente atractivo y con una voz muy sexy, dirá que ningún problema. No hay ningún problema, no te preocupes, lo cambiamos, lo aplazamos. Al final a mí me interesa poder conocer a esa persona, con lo cual me voy a adaptar a ella. No hay ningún problema. El segundo punto es que no puedas venir, me pidas que aplacemos la entrevista, pero después, en el momento de aplazarla, tampoco aparezcas. Entonces me estás dejando como un tonto. Y el tercer caso es el de que no aparezcas, no me digas nada y tampoco me cojas el teléfono, lo que sería el ghosting de toda la vida. De los tres casos, el primero, el de aplazarla y volver a vernos, no hay ningún problema. E incluso me muestra cierto interés por tu parte. El segundo, el de aplazarla y que no aparezcas, me muestra que eres una persona un poco sinvergüenza, o que te puede pasar algo muy grave, pero en este caso quedarías descartado. Y el tercero, que es el de que ni siquiera apareces, no me dices nada y no me coges el teléfono, el ghosting, digamos, no solo te perjudica, sino que además te acaba de cerrar una puerta a cal y canto completamente para siempre. Porque ese consultor de recursos humanos, mientras trabaje en esa compañía, o mientras haya un programa informático en el cual tú puedas etiquetar candidatos, va a aparecer una banderita roja diciendo que eres un candidato detestable, o una candidata detestable, que no tienes ningún tipo de credibilidad y que eres descartable 100%. Así que a partir de entonces, cuando postules a esa empresa, siempre te van a descartar. Es injusto. Las personas cambian, las personas mejoran. Sí, pero la cagaste. Y como la cagaste, pues la has cagado. Entonces, mejor ser educado y avisar o pedir un cambio de hora y asistir. Otro error que se comete en este primer punto es el de asistir a las entrevistas, pero asistir acompañado. Os voy a poner un ejemplo. Una vez tuve una entrevista con un candidato. Era un candidato joven, tendría 24 o 25 años, era jovencillo. Vino a la oficina y vino con su madre. Vino con su madre porque estaban paseando y aprovecharon el paseo para ir a la oficina. La oficina en este caso estaban todas las salas llenas, con lo cual no pude dejar a la madre en ningún sitio. La madre tampoco se quiso tomar un café. Dije, tómese un café, y en un rato su hijo la llama y se ven. No, estoy bien aquí. La madre se metió en el despacho. Estaba yo con el hijo haciendo una entrevista y la madre hablando de fondo. Dile no sé qué. Y cuéntale. Sí, cuéntale, porque tú, claro, o sea, parecía más la entrevista a la madre. Lógicamente fue una entrevista horrible, fue muy chunga, la acabé muy rápido, además. El hijo fue descartado. Pero para daros un ejemplo, parece absurdo. Con la madre en la entrevista, qué absurdo, nunca me pasaría. Pero hay gente que llega con sus hijos, con el perro, con las compras, porque hay que hacer la compra antes de venir a la entrevista, que llega con lo que sea. Te sorprendería la cantidad de gente que llega con cosas a una entrevista como si fuera a pasar el rato. No, de paso, mira, pues voy a hacer una entrevista. Voy a comprar, tengo que hacer la compra y de paso pues aprovechar un rato y ir a hacer la entrevista. No, la entrevista es una cosa importante para ti y para el consultor. El consultor va a estar una hora contigo explicándote, atendiéndote, queriéndote conocer. Lo mínimo que puedes hacer es tener respeto por esa hora. Y llegar a la entrevista a tiempo, llegar bien, avisar
y sobre todo con la actitud de ir a hacer una entrevista. Ese es un error muy grave, el de no acudir a la entrevista o acudir mal. Es un fallo importante porque además descartan a mucha gente. He tenido candidatos que han venido con sus 3 hijas, con la mujer, con la abuela. O sea, como, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, ¿qué locura es esta? O sea, más gente dentro de la oficina que en la calle casi. O lo que te decía, las compras. ¿Te importa si dejo las compras aquí? Las compras dentro... No, o sea, haz las compras después de la entrevista. Dame la importancia que necesito o que quiero. ¿Sabes? Ese es un error fundamental que muchas veces pasa. El no acudir, el hacer ghosting, etcétera. Esa parte te descartará para siempre y te está perjudicando mucho. Simplemente porque en ese momento no te apeteció hacer esa entrevista o no te pareció interesante ese proyecto. El segundo punto es el de no prestar atención en la entrevista. Que estás haciendo la entrevista a un candidato y el candidato, en vez de estar pendiente de ti y escuchándote, está con el móvil en la mano, está con la mirada perdida, sobre todo en tema de videollamadas, se nota, porque además si tienes gafas vas viendo cómo van cambiando los colores de las gafas según la pantalla que está viendo. O sea, parece que no, pero si estás el reflejo del ordenador, mira, si me acerco al ordenador, ¿veis? Hay un reflejo ahí en la pantalla. Si yo cambio de pantalla, pues lógicamente se verá otro reflejo. Y muchas veces se ve cuando estás hablando con un candidato que no está por ti. Eso es fundamental, sobre todo porque el tema de estar atento a una entrevista no es fundamental por el ego del consultor, de que diga, es que quiero que me escuchen cuando hablo porque soy un gran consultor. No, es porque seguramente el consultor te va a dar mucha información interesante, de valor para ti, te va a explicar el proyecto detenidamente, te va a explicar las funciones, te va a explicar el día a día, incluso podéis hablar de salario, etcétera, etcétera. Si esa información no la escuchas, tendrás un problema después, que es que a la hora que hables de ti, a la hora que tengas que contar tus fortalezas, a la hora que tengas que hablar de tu experiencia laboral, vas a empezar a hablar de todo, vas a contar tu libro, tu bibliografía, vas a contar tus experiencias y a lo mejor eso no es lo que quiere el consultor y lo que estás haciendo es tirarte piedras en el tejado porque al final estás hablando de muchas cosas pero ninguna en foco y si no enfocas en una entrevista estás perdiendo oportunidades porque al final hablar de todo no te va a dar más éxito, lo que te va a dar éxito es hablar de lo que quiere escuchar el consultor. ¿Y cómo se sabe lo que quiere escuchar el consultor? Escuchándole. El tercer punto es el de hablar mal de antiguas empresas, antiguos compañeros, antiguos proyectos, etcétera. Pero es que realmente ese jefe era tan imbécil, tan idiota. Ya, hay muchos jefes imbéciles e idiotas. Un montón, te sorprendería. Además, recuerda, un jefe, por muy guay que sea y por muy líder que sea, porque es un gran líder, jamás va a sacrificar su trabajo por ti. Así que a la que las cosas vayan mal, vas a ser el primero que se vaya a la calle. Así que al final, los jefes son jefes, los compañeros son compañeros. Había ambiente tóxico, abusaban de ti, había moving, etcétera. Lo que sea. Pero tú ya no estás en esa compañía. Ya no trabajas ahí. O si estás trabajando ahí, estás buscando un cambio. Por lo tanto, no critiques a antiguas empresas. Queda muy mal, queda muy poco profesional. Es decir, es que era una mierda de ambiente, es que no hacía nada en todo el día, es que no, queda fatal, queda fatal. Es tan sencillo como decir que los valores no estaban alineados, que las promesas que se habían realizado a la hora de contratarte no acabaron de cumplirse con el tiempo, que había habido un cambio de directiva y por lo tanto pues un cambio de directrices que ya no estaban alineadas contigo. Hay muchas maneras de decir de una manera mucho más educada o mucho más fácil que ahí la compañía no pintaba nada y que al final acabó el proyecto y no renovaste porque encontraste otro proyecto nuevo que te ilusionaba más. Después de los años te diste cuenta del estancamiento que tenías en la empresa y querías pues seguir creciendo o ilusionarte por un nuevo proyecto. Fíjate que hay muchas formas de decirlo súper bonitas y mucho más elegantes que el de mierda de ambiente. Eso te perjudica. Por lo tanto, no hables mal de antiguos jefes o antiguos compañeros. Además, nunca sabes a quién puede conocer el consultor. He tenido candidatos que se han quejado de las últimas 5 o 6 empresas en las que han trabajado. En todas ellas había entornos tóxicos, habían jefes horribles, había un ambiente malísimo. En las 5 o 6 últimas, seguro. A ver si es que el problema lo tienes tú y no las empresas. A ver si eres tú el que no está bien en las empresas. Fijaros también que a veces, si nos cagamos en una empresa y hablamos mal de ella, puede generar más preguntas que respuestas. Y si genera más preguntas, tendrás que dar más explicaciones. Y cuantas más explicaciones tengas que dar, peor para ti. Porque podemos llegar a una conclusión que no sea la acertada, pero que te esté dejando fatal a ti como candidato. Entonces lo mejor, lo que os voy a recomendar, que es un error que no deberíais cometer, es el hablar mal de antiguas empresas. Lo que tenéis que hacer es no dar mucha explicación. No dar mucha explicación. ¿Por qué saliste de aquí? Pues mira, al final, lo que os decía antes, pues no están alineados mis valores personales con los valores de la compañía y preferí buscar un nuevo proyecto que fuera estuviera más ligado a mí. Y ya está. No demos más explicaciones. Cuantas más explicaciones deis, peor para vosotros. Mucho peor. Además de que os va a dejar un poquito mal.
Porque al final estás criticando. Es como que se pasa el día criticando a la expareja. Es que te queda como que, oye, ya está, ¿sabes? Ya no estás con ella, no te pases el día criticando a la expareja, ya no estás con ella, supéralo. Parece que estés resentido toda la vida. Pues no seamos resentidos. No hablemos mal de compañías antiguas en las que ya no estamos. Olvidémoslas, ya no estamos, seamos objetivos. Expliquemos lo que hacíamos, nuestras funciones, lo que hacíamos allí, a quién reportamos, y se acabó. Y pasamos a otra cosa. El cuarto error, un error que, por favor, se comete demasiadas veces a veces, es el de la vestimenta. Oh, pero Héctor, a mí me han dicho que lo importante es la persona, no el cómo se vista. Porque la persona al fin... Que te calles ya. Que te calles ya. Que no es verdad. Que la persona es importante el cómo se vista. Que al final es indispensable. Indispensable. Si tú eres un director de recursos humanos y vas a hacer una entrevista para una posición similar, si vas con una camiseta del COVID del 92 o de Led Zeppelin, que son guapísimas, con unos pantalones medio rotos, te van a echar a patadas de ahí. Te van a echar a patadas. Y sobre todo si es una multinacional o si es una gran corporación internacional, si es una startup con gente de 22 años, super guays todos y muy molones, pues a lo mejor hasta buscan eso. Pero fíjate que incluso según qué entorno hay unas formas de vestir, hay unos cánones de vestir. Por eso siempre os voy a recomendar antes de una entrevista que cuando estéis hablando por teléfono con el consultor le preguntéis, oye, ¿qué código de vestimenta debería llevar? ¿Cuál es el código de vestimenta? Porque al final, según el entorno en el que estés trabajando, según el entorno en el que te vayas a mover, puede ser que el código varíe. Un director de finanzas para una banca más tradicional, a lo mejor pues tiene que ir con la corbata, la americana, la camisa, etcétera, y no una americana, sino que tiene que ir con traje a juego. Un consultor de recursos humanos de según qué compañía, a lo mejor solo con la americana y la camisa es suficiente. Hay entornos en los que a lo mejor una camisa y unos dockers. Hay entornos en los que un jersey, un polo, por ejemplo, pues también. Pero sí que es verdad que entre los dos extremos que hay, no vais a ir como unos novios el día de vuestra boda, o las novias. Tampoco vas a ir con el batín y las pantuflas de estar por casa. Hay puntos medios. Pero sí que en el entorno de las entrevistas normalmente es el punto medio alto, ¿vale? El punto hecho del chuletón, pues el punto medio alto. No vas a tomarte una Coca-Cola con un colega, vas más a salir de fiesta con los colegas. Porque no te cuesta nada ponerte una camisa y unos pantalones para salir de fiesta, ¿verdad? ¿Y por qué te tienes que poner una camiseta de Led Zeppelin para hacer una entrevista de trabajo? Leñe. Preguntad siempre por el código de vestimenta. Preguntad por cómo deberíais ir vestidos. Y sobre todo, no seáis horteras. El código de vestimenta es importante. Muchas veces descartan candidatos por su forma de vestir. ¿Qué? ¿Qué locura es esa? Pues sí, es una locura, pero los descartan por su forma de vestir. El quinto punto el quinto error que quiero contaros y que quiero que evitéis es el del lenguaje. El lenguaje no es lo mismo. Bueno, al final no sé comunicar, el consultor quiere conocerte y tú tienes que hablar, tienes que expresarte. En el mundo de recursos humanos hay diferentes tipos de entrevista. Está la entrevista desde el punto de vista más extremista, que es la entrevista dirigida. Es una batería de preguntas, una tras otra, en el cual se crea una situación muy fría, muy distante, y hay pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y en el lado opuesto está la entrevista competencial, la entrevista abierta, en la que el consultor es súper amable, súper simpático, genera un entorno muy caluroso, muy cálido, más que caluroso, cálido, y el candidato se siente muy a gusto. ¿Vale? En la primera se siente un poco frío y un poco incómodo, en la segunda se siente muy a gusto. Y entre medias, pues un abanico, ¿vale? De más a menos. En los dos casos se fuerza un tipo de comunicación. Pero es importante sobre todo entender qué tipo de comunicación tenemos que dar. Entender muy bien el interlocutor. ¿Qué tipo de interlocutor es? Si te habla de usted o te habla de tú. Si te está sonriendo o no te sonríe. ¿Qué tipo de persona es con la que estás hablando? Y también entender muy bien el tipo de lenguaje que tienes que utilizar. Estás en una entrevista de trabajo. No es una tasca con tus colegas. El consultor de recursos humanos no es tu colega, a menos que ya lo conozcas de antes. Pero incluso en ese entorno tampoco. No es tu colega. Está valorando tu perfil. Si estás buscando un director financiero y empiezas con él... a lo mejor no es la figura que estoy buscando. Pero por otro lado también... Puede ser que esté buscando un perfil más cercano y el empezar en el extremo opuesto con el usted, bueno, usted entenderá que no sé qué, así tan formal, tan serio, tan rígido, puede ser que también nos genere una imagen que nos pueda perjudicar. Así que lo que os voy a recomendar es, sed vosotros, leñe, sed vosotros. Yo soy yo, y tú eres tú, y él es él. No, pero yo soy yo mismo contigo. No estoy fingiendo un perfil, ni un papel, ni nada de eso. Soy yo, hablo así normalmente. Menos con mis suegros.
Con ellos soy mucho más formal. Pero fuera de mis suegros, hablo así normalmente. Entonces, en ese sentido, que os animaré es que seáis afables. Sé cercano, habla, cuenta chascarrillo, pero no te conviertas en el cuentachistes de la entrevista. Sé sincero, sé directo, sé claro, pero sin ser demasiado formal, porque estás enfriando la situación, estás enfriando esa relación. Tienes que crear un buen recuerdo de ti al consultor de recursos humanos. Y eso no lo vas a crear con una imagen demasiado fría, ni la vas a crear con una imagen demasiado vulgar. Así que os recomiendo que adaptéis vuestro lenguaje, o que seáis vosotros mismos, pero que sobre todo que cuidéis del lenguaje sin llegar a extremos y que os sepáis adaptar muy bien al interlocutor que tenéis al delante, al consultor de recursos humanos, al director financiero, al director de comunicación o al director de lo que sea, pero que os adaptéis a su entorno y a su nivel de locución. Para resumir un poco, ya que hemos llegado a la mitad, os voy a volver a decir un poco los 5 puntos anteriores para que volváis a hacer un poco de memoria y digáis, sí, es cierto, este lo cometo. El primero de todos, recordad que es el de no asistir a la entrevista o asistir mal. No asistir adecuadamente, no tomarse la importancia que tiene la entrevista. El segundo es el de no prestar atención a la hora de que el consultor te explique las cosas, a la hora de hacer la entrevista, estar atento a esa entrevista. El tercero es el de hablar mal de otra empresa anterior, compañeros, colegas, jefes, lo que sea, hablar mal, criticar. El cuarto es la vestimenta, el código de vestimenta, ir vestido adecuadamente para una entrevista de trabajo, no para una boda, ni para ir a tomarse unas cañas con los colegas, sino una entrevista de trabajo. El quinto es mantener una comunicación y un lenguaje adaptados al interlocutor, ni demasiado serio y culto y técnico, ni demasiado vulgar, cercano y dicharatero. Un punto medio. Así que ahora vamos a continuar con los siguientes puntos. Como siempre, animaros a que lleguéis hasta el final. Ahora que estamos en la mitad, en la media parte, por así decirlo, si quieres levantarte para hacer un pipi, beber agua, suscribirte a este canal o contárselo a tus amigos, puedes hacerlo. Pero vamos a continuar con los 5 siguientes, con lo cual te animo a que sigas hasta el final porque te pueden interesar todos ellos. ¿Te has quedado flipando, Pues espera, porque habrá una segunda parte donde hablaremos de los otros 5 errores que se cometen en la entrevista. No quiero alargar mucho este vídeo. 1 hora de vídeo puede ser demasiado para ti e incluso para mí. Seguimos hablando. Os quiero.